En el nombre de Jesús, vamos a hablar tu palabra y una vez más nos ponemos en tus manos. No somos más que instrumentos tuyos. Haz tu obra a través de tu siervo, rompiendo cadenas, levantando caídos, sanando enfermos, salvando perdidos. Señor, te presento la vida de cada amigo que está aquí o que nos escucha. Ayúdalos a entender tu palabra y tomar una decisión. Reprendo toda obra del maligno, le echo fuera a Satanás y todo a su equipo, en el nombre de Jesús. Y aquí estamos victoriosos y triunfantes. Amén. Son unos versículos muy conocidos. Casi todos los nuevos predicadores predican ahí fácilmente. Juan 3, 1 al 3. Dice así la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Con la reverencia, con la solemnidad que merece la palabra de Dios, vamos a pedirle un sacrificio a todos para que escuchen estas reflexiones que le pueden ser de mucha bendición. Quiero hablar sobre la crisis de un religioso. La crisis de un religioso es lo que queremos compartir. No sé cuántos de ustedes han tenido algún día, alguna vez, una crisis. Una crisis es algo donde uno se siente como trancado, como que no tiene salida, como que no puede resolver. A veces la gente se desespera porque no alcanza el otro lado para cruzar el río y pierde a veces hasta los estribos. Entonces la gente a veces comete cosas, dice cosas que no debe decir o que no debe hacer. Queremos hablar de una experiencia un tanto misteriosa de un hombre de religión. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias o crisis, porque cualquiera de nosotros pudo o puede o podrá tenerla, porque somos de carne, de huesos y de una inteligencia limitada, que conocemos una parte y es mucho más lo que no conocemos que lo que conocemos. Entonces, ¿qué se entiende por religioso? No es cualquiera un religioso. El religioso reúne condiciones, pero un religioso tenemos que partir de un punto de vista real. ¿Cómo lo ve la gente primero? ¿Cómo la gente ve a un religioso? A veces en forma despectiva. Si usted no se comporta como ellos quieren, no, él es religioso. Como quien dice, no pierda tu tiempo con él, que él no está en este mundo. Él es un religioso que no participa de nada. Otras veces ven al religioso como una persona también que tiene una conducta diferente, pero una persona que sí, que tiene preferencias espirituales, que no tiene problemas espirituales, una persona que está cerca de Dios. A veces le dicen a uno, cuando tienen problemas, van a donde el religioso, donde el evangélico, donde el pastor, porque ellos entienden que no pueden hablar con Dios. Y como este es religioso, este es el que puede hablar con Dios, porque se piensa que el religioso
tiene sus problemas espirituales resueltos, que no tiene problema. Se piensa que el que va a la iglesia no tiene problemas y que es una persona que habla con Dios cada vez que quiere. Esas son las ideas que tiene el mundo acerca de un religioso. Una persona que no se mete en nada, que no bebe, que no baila, que no se enamora, que no anda picando por ahí, que está tranquilo en su casa. Un religioso es una persona que no hace ruido. A veces exageran porque hasta piensan que no se ríe. Tiene usted que andar como un ermitaño, con un traje raro. Pero hay fachadas que son de religioso. Hay fachadas, hay vestiduras que uno cuando lo ve se da cuenta que algún tipo de religión rara, pero religión al fin, está desarrollando. Pero hay otra forma de ver al religioso. Lo veo de una manera más positiva. Un religioso en sentido neto, haciéndole honor a la palabra. Un religioso es una persona que tiene sensibilidad espiritual. Es una persona que tiene una conciencia de que hay algo más que lo que hay aquí. Un religioso es una persona que ha entendido que fuera de este mundo material hay otro mundo. Una persona religiosa es aquel que sabe que cuando parta de esta tierra tiene que asegurar un sitio que puede ser malo o bueno. Una persona religiosa es una persona que se preocupa por obedecer al que lo trajo a este mundo, equivocado o no. Pero un religioso es una persona de buenos sentimientos, una persona que probablemente ama a su prójimo, una persona que probablemente no quiere ofenderle a nadie, una persona que saca tiempo y a veces recursos para honrar al Dios que cree. Entonces una persona religiosa es una persona que hay que respetarla y nadie debe burlarse, porque el religioso está buscando algo que el profano quizá no ha tenido tiempo, porque la cerveza no le ha dado tiempo para pensar en su realidad. Entonces el antirreligioso es una persona soez, es una persona necia, es una persona perversa, es una persona a veces violenta, es una persona que no respeta, es una persona que se burla de cualquiera, es una persona que no piensa que un día va a ver a Dios. Y recordamos aquel capítulo 18 de Lucas, donde hubo un juez que dice Cristo, ni le tenía miedo a los hombres ni tenía temor de Dios. ¿Qué usted puede pensar de un hombre o de una mujer que ni respeta a Dios ni respeta a los hombres? Es un animal. Entonces un antirreligioso no tiene temores. Piensa él que no tiene temores hasta que llegan ciertos momentos, cuando se destapan todos los temores al mismo tiempo. Porque hay unos que son muy machos. Hasta un día demuestran que de macho no tienen ni la M. Gloria a Dios. Entonces, aquí en esta lectura bíblica, nosotros tenemos una entrevista de un religioso con Jesús. Hay dos razones para él haber ido donde Jesús. Vamos a ver la primera. Porque siempre existe la posibilidad de solo presentar una cara de la moneda, una parte del problema, a veces por timidez, a veces por miedo. Aquí dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este hombre vino a Jesús de noche.
Y le dijo: maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Eso es lo primero que le dice al Señor. ¿Por qué él viene a donde Jesús? Él está comenzando su conversatorio con Cristo de una forma sabia, de una forma lógica, porque algo tiene que decir. Él va a visitar a Jesús quizá por curiosidad, pudo haber sido, que no fue. Pero usted puede venir a visitar al pastor por curiosidad para conocerlo. Pudo haber sido por curiosidad, aunque no lo fue, pero él tenía otra razón y él tenía que disfrazar su necesidad de ver a Jesús. Él tenía que disfrazarla con algo lógico. Y él le dice: he venido a verte porque sabemos que tú has venido de Dios por maestro. Y nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Entonces, hermanos y amigos, la religión tiene un problema muy serio. Y ustedes lo han podido comprobar muy fácil. La religión es un terreno fértil para el engaño y la hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque en la religión se trabaja con cosas que no se ven, con cosas ocultas. Entonces, como yo hablo con Dios y usted no se da cuenta, yo puedo decirle que hablé sin haber hablado. Yo puedo decir, como usted no está viendo a Dios, ni yo tampoco, entonces yo puedo decirle a usted que Dios me dijo sin haberme dicho. Entonces es muy fácil engañar y sugestionar. Por eso la religión se presta para la hipocresía. Hay alguien que dice que está encerrado con Dios y que está en un cuarto por 30 días orando, pero eso solo lo sabe él y Dios. ¿En qué está él trancado ahí? Pero él sale de ahí con un vestido blanco y con un peinado raro y dice que él acaba de hablar con Dios, y usted no puede decirle que no. Entonces él puede engañarlo, porque para eso sirve muy bien la religión. Por eso Cristo atacaba tanto la hipocresía. Y Cristo le decía a los escribas y fariseos: hipócritas, en la cara, hipócritas, que por fuera están pintaditos de blanco y por dentro osamenta, putrefacción, cadáveres, gusanos, todo lo feo. Pero la gente lo que ve es lo de afuera. Usted puede tener el corazón negro, pero la gente lo que ve es lo de afuera. El asunto de adentro lo ve Dios, pero lo de aquí lo vemos nosotros. Entonces es muy fácil engañar con la religión. Entonces este hombre, que era un maestro religioso, que era uno de los gobernantes judíos, dice principal entre los judíos, vino a Jesús y viene de noche. ¿Por qué viene de noche? Hay muchas conjeturas. Algunos dicen que para que no lo vieran, y muchas cosas, que vino escondido. Una figura pública es muy difícil esconderse, y ahí se juntaron dos figuras públicas. Nicodemo era de los principales judíos y Cristo era el maestro que estaba revolucionando a toda Judea. Entonces era muy difícil que fuera por ocultarse. Se piensa más claro o más fácil que Nicodemo vino a Jesús de noche como un símbolo espiritual. Él estaba en tinieblas. Esa noche representa la oscuridad que había en su alma. Entonces él vino a Jesús de noche tal como estaba su alma. Un hombre de los fariseos vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Hay cosas que a Cristo no le gustaban y las rechazaba al instante. Cuando él le dice Rabí, le está dando un título judío, no lo está reconociendo como Mesías, lo está reconociendo como maestro, como modelo, como instructor, como alguien a quien hay que respetar. Pero está dejando de lado el verdadero plan al cual vino Cristo al mundo. Lo está desconectando de la obra salvadora, redentora de Cristo a este mundo. Entonces Nicodemo no había entendido a Jesús.
y lo está observando como el maestro, porque sabía más que ellos. Entonces lo atiende como maestro, le dice: Rabí, sabemos que ha venido de Dios por maestro. Esto era un título ligado a la ley, al Mesías que estaban esperando, pero a través del plan mosaico de la ley para libertar a su pueblo por los medios que ellos ya conocían. Pero Cristo vino con una obra redentora que él está desconociendo porque no la sabe. Esto nada tenía que ver con el establecimiento de un reino terrenal, que era el anhelo de los judíos. Cristo no vino a establecer un reino terrenal. Cristo vino a libertar a la gente para un reino espiritual. Gloria a Dios. Entonces dice Nicodemo: sabemos en plural. Él aquí se está cubriendo por si acaso, ¿verdad? Por si acaso venía una avalancha contra él. Él dice: bueno, pues yo no estoy solo, somos muchos. Entonces, al decir sabemos, está incluyendo a otras personas que pudieran ayudarlo a soportar cualquier contrariedad. Cuando un médico dice sabemos, probablemente está hablando de los otros médicos. Cuando un político dice sabemos, probablemente está hablando de los otros políticos. Cuando un religioso dice sabemos, está hablando de los otros religiosos. Entonces, cuando él dice sabemos, ¿a quién incluye? A los maestros como él. Cuando él dice sabemos, está incluyendo a los que estudiaban los pergaminos. No estaba incluyendo a los vagabundos que andaban por ahí bebiendo cerveza. Está incluyendo a la gente que piensa, porque él pertenecía a la élite, a la clase que piensa, que escudriña, que analiza, que estudia. Y esa gente hay que respetarlo, esa gente hay que oírlo, porque no es lo mismo uno que habla sin cálculo, sin pensar, a uno que antes de hablar estuvo 2 meses pensando lo que iba a decir, analizando la variable para no cometer errores. Entonces, cuando él dice sabemos, está incluyendo gente a la cual hay que hacerle caso, porque él no era un cualquiera. Si él era un principal, ¿a quiénes se refería cuando dijo sabemos? A otros que eran principales como él. Entonces Cristo tenía que escuchar esto, porque no está hablando cualquier persona. Entonces dice: has venido de Dios. Ellos, los que sabían, los compañeros de Nicodemo, llegaron a la conclusión de que Cristo había venido de Dios. Había venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Él dice por qué. Porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Mire, cuando Nicodemo habla, yo me imagino que había hecho un estudio de los profetas, de los maestros, de los gurús que había en ese tiempo muy de moda, de los encantadores y de todos los adivinos y curiosos que eran por montones, que había en Oriente y que hay todavía. Usted sabe que por ahí hay gente que operan con la mano y le meten el dedo a la gente y le hacen una cosa ahí con magia, y que le sacan lo que está dañado y usted ve la sangre. Y hay una serie de encantadores y de adivinos y de magos que hacen fenómenos que uno se queda con la boca abierta. Nicodemo y su gente ya había estudiado eso. Ellos sabían que Cristo no era el único que sanaba. Habían muchos sanadores. Ellos sabían que Cristo no era el único que hacía milagros y que resucitaba muertos y que limpiaba leprosos. Había mucha gente que intentaba hacer eso. Pero quien está hablando es un especialista. Él, un intelectual, un estudioso, un escudriñador. No es una persona que se engaña con facilidad, y mucho menos el grupo que está detrás de él. Entonces, cuando él dice sabemos que ha venido de Dios como maestro, entonces sustenta su declaración cuando dice: porque tú haces lo que nadie hace. Óigame, ¿sabía usted eso? Que Cristo hace lo que nadie hace.
Porque Cristo hizo con tu vida lo que nadie pudo hacer con tu vida. ¿Sabía usted que usted está aquí en este momento escuchando esta palabra? Porque Cristo hizo lo que nadie pudo hacer. ¡Oh, gloria a su nombre! Nadie hace lo que tú haces. ¡Oh, gloria a Dios! Yo no sé si tenía 2 años, 2 años y medio. Casi todo el tiempo que Cristo estuvo en su ministerio, estaba Nicodemo así, con la lupa, chequeando todo lo que Cristo hacía. Y parece que no encontró ni un error. Sí, porque algunas veces comete errores. Mire, Cristo en una ocasión hace lodo y se lo unta un ciego. Y dice, ve, lávate. Va y lava y se sana. Cristo en una ocasión encuentra que van a llevar un muerto. Y en el camino se encuentran, lo manda a detener, lo llama y el muchacho se para de la caja, del ataúd. Cristo en una ocasión encuentra a 10 leprosos por el camino y le dicen que lo sane, que haga algo por ellos. Y le dice, sin toparle y sin orarle, vete al sacerdote y muéstrate a ellos. Y en el camino fueron sanos. ¿Cuántos tipos de milagros hizo Cristo? Cristo le mandan a decir que su amigo está grave, que Lázaro está en cuidados intensivos y que no le aseguran la vida. Y Cristo dice, yo iré luego. Y luego cuando Cristo va, le manda, antes de salir para allá, le manda a decir, ya no tiene que ir, ya se murió. Entonces dice, yo voy a despertarlo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando va a despertarlo, se para en la puerta de la tumba. Le dice a los parientes, quítenle la piedra de la puerta, de la boca de la tumba, que era lo que se usaba. Déjenlo libre para cuando él venga no tenga que trabajar quitando esa piedra de ahí. Entonces se para en la puerta de la cueva de la tumba y lo llama. Lo llama, ni siquiera le ordena. Ven, Lázaro, ven. Ven, Lázaro. Ah, ven, Lázaro. Aleluya. En la misma forma que llamó a muchos de esta gente que está aquí, que estaba en la tumba del pecado, en la tumba de la sociedad, en la tumba de los vicios, en la tumba de la hechicería. Y un día Cristo se paró en la puerta de la tumba y te dijo, María, ven. Juana, ven. Clara, ven. Pedro, ven. Mateo, ven. Y nos levantamos y salimos. Entonces, todos esos detalles. Había un grupo analizándolo, hermano. Eso es peor que los políticos. Usted sabe que hay partidos de oposición y partidos en el gobierno. El trabajo del que está abajo es buscarle la quinta pata al gato de lo que hace el otro. No importa lo bonito y lo bueno que sea. El trabajo de él es buscar el fallo, analizarlo, y si se equivocó en un 0,5%, ahí está. Yo sabía, mira lo que hizo. Y todo el resto no se menciona. Entonces Cristo tenía un partido de oposición, que eran los escribas y los fariseos. Todo lo que Cristo hacía lo analizaban y objetaban algo. Entonces este grupo era el representante de eso. Entonces este tipo viene ahora de noche, donde Jesús le dice, Rabí. Cuando un maestro le dice a otro maestro, la cosa es grande. Porque si un analfabeto viene y le dice, doctora, usted tiene que ver quién fue que se lo dijo. Pero cuando uno de esos que tiene 10 maestrías, especialidades, doctorados y todas las cosas que dan las universidades, entonces viene y le dice a usted, maestro, óigame, le dice, tierra, trágame. Aleluya. Es que él lo que ha escuchado de usted es superior a lo de él.
Entonces este hombre que tiene 2 años y medio analizando el discurso de Cristo, el accionar de Cristo, los milagros de Cristo, no haya un fallo, ahora viene como representante de la clase que piensa y le dice: maestro, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Has venido de Dios. Eso es mucho. O sea, no es que te mandó el reino de los sirios, no es que te mandaron de Italia, no es que te mandaron de España, es de Dios. Tú has venido de Dios. Todos lo sabían, y más el religioso, que además estaba confundido, porque todos sabían bien, no solamente los religiosos. Cuando los religiosos lo admiten, el pueblo hace tiempo que lo sabía, porque las evidencias estaban ahí. Eso era todos los días una cosa, y el reguero de gente detrás, y la mujer aquella del flujo de sangre. Yo solamente quiero tocarlo. Por lo que ella había escuchado, ella dijo: no, esta es la solución de mi problema. Yo me conformo con tocarlo. Y ni siquiera lo pudo tocar, sino que logró tocar el borde de su manto. Y con tocar el borde de su manto, el cáncer que había en su sangre desapareció. Entonces era un fenómeno Jesús. Jesús era un fenómeno, y por eso ellos estaban analizando el caso, porque era digno de ser analizado. Ahora, ¿fue por esa la razón única que vino Nicodemo a Jesús? Vino de noche a hacerle un reconocimiento al Hijo de Dios. Al reconocer a Cristo que ha venido de Dios, está admitiendo que está por encima de ellos. Sabemos, yo no sé si lo habían comisionado a él para eso, no lo dice la Biblia, pero él dice: sabemos, que quizá está asumiendo lo que ya él ha escuchado discutiendo con sus compañeros, pero como nadie lo comisionó, él no podía hablar en nombre de ellos oficialmente, porque no había habido un consenso. Pero había una preocupación. Cada uno de esos maestros estaba preocupado con el fenómeno Jesús. Cada uno lo había estudiado por separado, pero el pueblo no tenía la menor duda. El pueblo lo decía a voces. Los religiosos estaban preocupados. Tenían muchas razones los religiosos. A veces se combate una cosa no porque esté mala. Y vuelvo a los políticos con el permiso de ellos, porque usted sabe que eso es lo que más se maneja en este país. Usted busca la televisión y aquí es el país donde hay más comentaristas y analistas políticos del mundo. Aquí todo el mundo sabe de política. Y cada uno está trazando pauta y diciendo cómo se deben hacer las cosas, pero desde abajo, ¿sabe? Desde afuera. Es muy fácil. Yo mirando el televisor y mirando lo que hacen los gobiernos y decir: eso está mal hecho, eso está mal, esto se debe hacer aquí. Así muy fácil. Ahora ven a hacerlo tú, varón. Aleluya. Por eso es que muchos se guayan, porque cuando están abajo viven criticando y diciendo, y cuando suben, el cohete se explota en la mano. Entonces así le pasaba a aquella gente, y le pasa a muchos religiosos. Critican al que está haciendo la obra de Dios. Ven a hacerla tú, varón. No, porque no lo haga así. Ven, dime cómo es que se hace. ¿Dónde están los resultados? Porque el asunto debe medirse en base a resultados, no a teorías. No porque esto dice las reglas, la técnica, que la estrategia debe ser esta, y tú lo haces así y te tiene que salir bien. Pero yo lo hice de otra manera y me salió bien. Y cuando tú haces el tuyo te sale mal. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Eso pasa con el evangelio. Hay muchos tecnólogos del evangelio, estrategas, que dan, mira, en este tiempo que más talleres y congresos de toda la historia han aparecido.
En este tiempo es que hay más instrucción para nuevos creyentes, para gente que se casa, que se va a casar, que están casados, más terapia. Y es cuando más problemas hay. Yo creo que la gente se aprende la reglita y la usa para su beneficio, para embromar al otro. Entonces los religiosos estaban preocupados con Jesús, porque Jesús había roto todas las reglas. A mí me vino a decir un técnico una vez, hace muchos años, que no se debe predicar por radio más, lo máximo ya exageradamente, 15 minutos. Y yo le he demostrado por 50 años que están equivocados. Gloria a Dios. Es como dijo Spurgeon, Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores ingleses. Él dijo: no hay cosa más difícil que escuchar un sermón vacío del Espíritu Santo. Cuando alguien está hablando sin la unción divina, sin la autoridad de Dios, eso da sueño, eso cansa y aburre. Pero cuando está el Espíritu Santo, usted no se da cuenta cuando pasan las horas, porque la gloria de Dios está presente. ¡Oh, gloria a Dios! Y andaba. Entonces esta gente está analizando a Cristo frío. Mire este loco. Mire, aquí hubo un predicador, no voy a mencionar el nombre porque se ha mencionado demasiado. Aquí hubo un predicador que dio una campaña en los estadios. Estoy hablando de 30 y 40 años para atrás. El caso es que ese hombre apenas sabía leer. Aprendió a leer después que se convirtió con la misma Biblia. Ya usted sabe el verbo de él. Él, por decir asma, decía ama. Y cuando le corregía, sí, no es ama, es asma. En público así. Ese hombre predicaba 10 minutos y hacía el llamamiento y empezaba a orar por los enfermos. Los demonios gritaban por allí, gritaban por allá y gritaban por allá, y nada más le ordenaba: ¡sal fuera! ¡Fue! Y era un reperpero lo que se armaba. 8 y 10 minutos era su predica, y vaya a ver qué decía. Él leía la Biblia, repetía 2 o 3 veces lo mismo que había leído, o le agregaba un pedacito de su testimonio, y el Espíritu Santo hacía el resto. Una vez comenzó a dar una campaña por una semana y duró 6 semanas. 6 semanas. Y la gente, y todos los días más gente. Ahora cuando usted agarra un técnico, dice: eso no se puede, eso no se hace así. Tienes razón, porque es verdad. El Espíritu Santo rompe los parámetros. Uno hace la cosa correctamente porque eso es lo que le toca a uno. Uno tiene que hacer lo mejor de aparte de uno. Ahora, uno no puede poner toda su fe en que lo hizo bien. Uno tiene que hacerlo bien y contar con la ayuda del Espíritu Santo. Porque también hay gente que se agarra de eso para decir: dice la Biblia, abre tu boca, que yo te la lleno. ¿De qué? Aleluya. Yo te la llenaré de basura. Porque hay gente que son vagos, no escudriñan, no leen la Biblia, no estudian, y se paran aquí para que el Señor les llene la boca. Es bueno que me pregunte para yo llenársela. Vago. Entonces, esta gente está preocupado porque Cristo es un fenómeno. Cristo es un fenómeno que va pasando por un cementerio donde hay un hombre enclaustrado, un hombre aislado, un hombre que es una fiera humana, que ni las cadenas ni los grillos podían contenerlo. La familia lo había botado, el ejército lo tenía acorralado. Y va pasando Cristo, y él dice, él es que grita. La gente le gritaba a él, la gente le huía a él, y ahora viene Cristo y él le huye a Cristo y dice: ¿a qué has venido? A molestarme. Y Cristo suavemente, porque Cristo tampoco brincaba y hacía mucha bulla,
Yo me imagino a Cristo suave. Suave. Pero esa palabra era un trueno, hermano. Eso es como una bomba dirigida que va así. Y nadie la ve, ni la oye, ni la siente. Hasta que explota. Y llegó, ¡pum! La palabra de Cristo eran suavecitas, iban así. Y cuando llegaban al corazón, explotaban adentro. Entonces Cristo lo mira y le dice: te ordeno que lo deje libre. Y el hombre se queda vestido, sano, en su juicio cabal. Y los demonios se fueron con unos cerdos por allá. Entonces la gente ve a Cristo actuando un exorcismo que no conocían. Dicen: no, porque esto es un problema. Cuando le cerramos la puerta por aquí, se sale por aquí. Y la gente nada más decía: habla con autoridad, no como los escribas y los fariseos, porque la gente hacía sus comparaciones. Entonces estaban preocupados por el fenómeno Jesús. Nicodemo daba indicios de una crisis que no era esa la de sabemos. No era la crisis del grupo. Yo pienso que Nicodemo tenía una crisis particular. Habían dudas en su alma. Y con la duda habían temores en su alma. Y como muchos hoy, estaba detrás de una cortina religiosa o de otro tipo de cortina. Una figura como él era difícil. Era muy difícil publicarlo y decir cómo se sentía. Pero sí sabía que el único que lo podía ayudar era Cristo. Hermano, Nicodemo era un estudioso de la Biblia, amigos. Él sabía que él estaba mal con Dios a pesar de ser religioso. Él, leyendo la Biblia, había descubierto que había más que él no había conseguido, que había mucho más asignado a la humanidad que él no lo había conseguido, y que él tenía un problema interno. Ahora, ¿cómo dice él eso públicamente? Si es el maestro, si es el modelo, si es el religioso, si es el que la gente está mirando para copiar, ¿cómo él va a decir que él tiene dudas, que él tiene temores, que él no sabe para dónde va? Como dijo un papa hace 4 o 5 papas atrás, dijo que él no sabía para dónde iba su alma cuando él muriera. Entonces, un hombre que está metido de cabeza en la casa, en la iglesia, un hombre que está en la sinagoga, un hombre que está analizando la palabra de Dios, no sabe para dónde va su alma, tiene derecho a tribularse. Entonces, eso era lo que Nicodemo no decía. Por eso él le decía, y Cristo le contesta lo que él no le preguntó. Fíjese, Jesús vio su crisis, y por eso las recetas del versículo 3. Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Había hablado Nicodemo del reino de Dios. Él no le preguntó sobre el reino de Dios, pero Cristo lo vio adentro. Cristo vio que el interés de él no era decirle que sabemos que tú has venido de Dios. El interés de él no era darle un certificado, un diploma de honoris causa, doctor en honoris causa, un reconocimiento máximo de la universidad judía. No, eso no era. Eso fue colateral. Eso fue la forma de él hablar, entrar a hablar con Jesús. Sabemos que ha venido Dios como este, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Está bien, eso está bien, pero no fue a eso que tú viniste. Hay gente que está en la iglesia y ellos creen, ellos le dicen a uno que vinieron a una cosa y vinieron a otra. Aleluya. Hay gente que viene aquí atraído por la multitud, o atraído por una falda, o atraído por un pantalón. Yo voy ahí porque hay mucha gente y cualquier cosa se me pega. ¿Eso crees tú que viniste por eso? Tú viniste porque tienes hambre en tu alma. Tú viniste porque te hace falta algo. Tú viniste porque las cadenas del diablo te están ahorcando y necesitas oxígeno. Necesitas respirar. Por eso estás aquí. Porque hay mucha discoteca. Hay muchos lugares de diversión donde hay mujeres y hombres. Y usted puede conseguir muchas cosas en los parques. Usted está aquí porque el Señor lo trajo. Aunque usted no lo sepa, aunque usted no se dé cuenta, usted está aquí porque el Señor lo trajo. Entonces Nicodemo viene a decirle a Cristo que ellos saben que Él viene de Dios. Pero si todo el mundo lo sabe eso.
Descubrió el hilo en bollito, hermano. Ah, tú vienes de Dios, ajá. Porque nadie hace lo que tú haces. Todo eso está bien y es verdad, pero no fue a eso que tú viniste. A eso no fue que tú viniste. Lo que tiene adentro, vomítalo, varón. Suelta lo que tiene adentro para que sea salvo. Porque hay gente que cree que va a engañar a Dios. Y el Señor está mirando lo que está adentro. Por eso hay gente que se ofende en los cultos. Ese pastor se la cogió conmigo. Parece que le dijeron algo. Es que el Señor te ama tanto que te trae para que escuche la pela. Gloria a Dios. Jesús vio su crisis. La crisis de un religioso. Son duras esa crisis. Porque ¿para dónde coge el religioso? Imagínese usted. El impío, el perverso, el que está en la calle, cuando está atribulado va a la iglesia. Y consulta con un hermano, con un pastor. Dice, ay, yo quiero que oren por mí, porque entonces le da un aliento. Pero ¿y el religioso? ¿A dónde va si ya está? Vaya a la iglesia, pero en la iglesia está él. Entonces en la iglesia se produce la crisis. ¿Dónde está el remedio? ¿Dónde está el hospital del alma? En la iglesia. Y tú estás en la iglesia, entonces ¿cuál es el problema? Entonces Nicodemo tenía ese problema, era gordo el problema. Porque él está donde se supone que está la solución. Él está donde los maestros que se supone que lo van a ayudar. Él está donde está la medicina, pero él no se sana. Entonces va donde Jesús y Cristo le ve el alma. Y por eso Cristo responde, te digo dos cosas. De cierto te digo que el que no nace de nuevo, para tú resolver la crisis que hay en tu alma, porque el objetivo tuyo no es decirme que yo soy de Dios. El objetivo tuyo es decirme cómo llegar al cielo. Eso es lo que quiere todo religioso del mundo, hasta lo de la prehistoria. Todo religioso lo que busca una vía que cuando se vaya de aquí esté en un lugar seguro. Entonces Cristo sabía que eso era lo que le pasaba a Nicodemo. Entonces le dice a Cristo primero la forma. Porque lo que tú quieres es llegar al cielo. ¿Cómo tú llegas al cielo? Eso fue lo que preguntó el joven rico. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Porque es que todo el mundo eso es lo que quiere. Entonces Nicodemo quiso disfrazar, quiso envolverlo, pero Cristo se lo destapó. Entonces le dijo lo que él no quería oír. Tienes que nacer otra vez. Cristo hace un planteamiento fuerte. La sociedad y el mundo cambiará cuando el individuo cambie. Porque la sociedad está compuesta por individuos. Los individuos malos no pueden componer una sociedad buena. Entonces, para cambiar la sociedad, para cambiar este mundo, hay que cambiar el individuo. Y eso no se va a lograr con leyes externas, con leyes humanas, con disciplinas ni terapias. Eso se va a lograr cambiando de adentro para afuera y dándole un nuevo corazón. Usted no puede ser bueno si lo que hay adentro es malo. Tienes que nacer otra vez. Esto es incomprensible para la mente humana, formateada por el pecado, calculada por el pecado. Único remedio para tu deseo, único remedio para tu crisis, nacer otra vez. El hombre se alborota con razón. Pero ¿y cómo es posible? Y usted leen a partir del versículo 4 el reperpero que armó Nicodemo. Pero ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Es lógico, entrar en el vientre de su madre y nacer. No te digo eso, varón. Es que tiene que nacer del agua y del espíritu. Tiene que nacer del corazón. Tiene que entregar tu vida a Dios y tiene que ser sumergido, bautizado, comprometido con Dios. Porque a la gente le gusta el beneficio, pero no el compromiso. A la gente le gusta, el Señor me salva, pero yo no tengo que hacer nada, porque su amor es tanto, es verdad. Pero el que no sigue a Cristo tomando su cruz, no es digno de Él. Es muy bonito estar cerca de Dios, pero hay un pequeño precio que pagar: creer y obedecer.
Para poder creer y obedecer es necesario nacer otra vez. ¿Por qué? Hermano, amigo, esa naturaleza nuestra es mala. Es mala. Esa naturaleza nuestra no se presta para amar, para perdonar, para obedecer, para humillarse. Nada de eso. No todo, la sociedad y la regla humana es todo lo contrario a eso. A quien te odia, mátalo. Esa es la regla humana. Entonces, para yo cambiar eso, tengo que nacer otra vez, porque este que está aquí no sirve. Por eso dice Pablo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás, ahora son todas nuevas. Y dicen 2:20 de Gálatas, crucificado estoy con Cristo. Ya no vivo yo. Hermano, ya no vives tú. Joaquín, ya tú no vives. Rafael, ya tú no vives. Ahora vive Cristo en ti. La crisis de un religioso. Si usted está en esa crisis, hace misas, hace oraciones, hace reponso, hace todo lo que le pasa por la cabeza y la crisis sigue. Yo te recomiendo que vaya donde Jesús para que escuche lo que le dijo a Nicodemo y haga lo que Cristo le dijo a Nicodemo que debía hacer. Tienes que nacer otra vez para que puedas ser salvo. Tienes que volver a nacer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces, tenemos que humillarnos, de poner nuestra actitud de rebeldía y humillarnos delante del Señor. Te garantizo que todo tu panorama va a cambiar si lo haces de corazón. Si lo haces de corazón, todo tu panorama va a cambiar. Todo lo oscuro se va a poner claro. Todas las cadenas se van a romper. Pero tiene que nacer otra vez. Oiga, ahí no hay desperdicio. No es que me quedó mal, no es que es nuevo. Es que tienes que entregarle tu vida a Cristo y disponerte a obedecer todo lo que Él te pida. Y no ser tú, sino ser Él. Ahora vive Cristo en mí. Y antes, ¿quién vivía? ¿Quién vivía en mí antes? Ahora vive Cristo en mí. ¿Y qué tengo que hacer yo? Proyectar a Cristo a través de todo lo que yo hago. ¿Cómo yo proyecto a Cristo? Bueno, aquí está el manual. Aquí está el manual. Apréndase a Cristo aquí en la Biblia. Y copie todo lo que como Cristo vivía. Y ya usted está proyectando a Cristo. Un aplauso al Señor.